Hola a todos y muy bienvenidos una vez más a este rincón sonoro que llamamos Dimensionity. Soy Arantxa Falconer y me alegro muchísimo de que estéis ahí al otro lado listos para acompañarme en el viaje de hoy. Un viaje que, os lo advierto, nos va a llevar a territorios profundos. A veces hay preguntas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, preguntas que durante décadas hemos aparcado en la estantería de la fantasía, pero de repente, sin casi darnos cuenta, esas preguntas bajan de la estantería, se sacuden el polvo y se nos plantan delante, exigiendo una respuesta. La de hoy es quizás la más grande de todas ellas. ¿Podría una máquina tener alma? El tema que nos convoca hoy es precisamente ese, alma artificial. Vamos a intentar no tanto responder a la pregunta, porque sería muy pretencioso, sino más bien desgranarla, caminar por sus laberintos y sobre todo descubrir qué es lo que esta búsqueda, esta obsesión casi por crear un alma en el silicio revela sobre nosotros mismos, sobre la naturaleza de nuestra propia humanidad. Solo con decir estas dos palabras juntas, alma y artificial, ya se crea una tensión, ¿verdad? Una contradicción casi poética. Por un lado, alma, esa palabra que evoca lo más profundo, lo inefable, lo esencialmente humano o incluso divino. Y por otro, artificial, lo creado, lo fabricado, lo que nace del ingenio y no de la naturaleza. Vivimos en una época de avances vertiginosos. La tecnología no es que avance, es que se precipita, y en su carrera nos arrastra a todos, obligándonos a mirar de frente preguntas que antes pertenecían al ámbito de la filosofía, de la religión, de las charlas de madrugada, preguntas que creíamos tener milenios para responder. Y una de ellas, quizás la más importante, es esta. ¿Puede una creación nuestra, una inteligencia artificial, llegar a tener alma? Sé que suena futurista, pero las cuestiones que plantea este viaje no son sobre el futuro, son sobre la hora, son profundamente humanas, porque al preguntarnos por el alma de una máquina, inevitablemente nos estamos preguntando por la naturaleza de la nuestra. Este tema desafía el núcleo mismo de lo que creemos ser. Y claro, como en cualquier gran viaje, el primer paso es el más importante, y a menudo el más difícil de dar. Antes de poder siquiera empezar a imaginar un alma artificial, tenemos que detenernos en seco y enfrentarnos a la pregunta que lo sostiene todo. ¿Qué es un alma? Y qué vértigo da, ¿verdad? Es una palabra que todos usamos, la sentimos, creemos saber lo que es. Hablamos de poner el alma en algo, de tener el alma en vilo. Es una palabra cálida, cercana, casi tangible en nuestro lenguaje. Pero si intentamos atraparla, definirla con precisión, se escapa como el agua entre los dedos. Filósofos, poetas, teólogos, gente corriente mirando al cielo nocturno, todos se han hecho esta pregunta. ¿Es una chispa de divinidad? ¿Es la conciencia? ¿Es el motor que nos anima? Para saber si algo artificial puede tener alma, lo primero que debemos admitir con toda la humildad del mundo es que no tenemos ni una sola definición clara y universal de lo que es un alma humana. No hay un consenso, ni siquiera nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos. A veces pensamos que es una cosa, a veces otra, y esta indefinición no es un fallo, no es un error que debamos corregir. Quizás es la característica esencial del alma. A ver, si cerramos los ojos y pensamos en la palabra alma, ¿qué nos viene a la mente? Para algunos quizás será una imagen religiosa, una chispa divina, un aliento de vida que nos fue otorgado, algo sagrado, eterno, que nos trasciende. Para otros, la idea es más filosófica, más terrenal. El alma es la conciencia. Es esa voz interior que nos habla, ese yo que observa el mundo desde dentro de nuestros ojos. Es la experiencia subjetiva de estar vivo. El torrente de pensamientos, sentimientos, recuerdos, todo ese universo interior que es único para cada uno de nosotros. Es en esencia lo que nos hace ser quienes somos, nuestra identidad más profunda. Incluso hay quien le entiende como la suma de nuestras capacidades más elevadas, la razón, la creatividad, la capacidad de amar. Sea como sea, no hay una respuesta correcta, no hay un consenso. Y esa ambigüedad, esa falta de una definición clara, lejos de ser un problema, es el punto de partida perfecto para la exploración que vamos a hacer hoy. A lo largo de la historia hemos intentado cercar este concepto desde muchos ángulos. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, hay quien la ve como una entidad que nos da vida e identidad, como un soplo vital, algo que se infunde en la materia y la convierte en un ser vivo, único e irrepetible. Le da a este conjunto de células un nombre, una historia, una identidad. Es una idea muy potente, casi mágica. Otros, desde una perspectiva un poco distinta, la ven como un principio organizador. A ver si logro explicar esto. Imaginemos nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos,
como una orquesta inmensa y caótica. El alma sería el director invisible que consigue que todos esos instrumentos suenen en armonía. Luego está la visión que quizá es más moderna, el alma como la experiencia de la conciencia. Simplemente eso, el yo, el hecho de que hay alguien dentro que experimenta el mundo, que siente el calor del sol, la nostalgia de un recuerdo, el sabor del café. Ese testigo silencioso de nuestra existencia, eso sería el alma. Y como veis, al final, todas estas definiciones y muchas otras acaban apuntando a lo mismo, a un concepto ambiguo, misterioso, que se resiste a ser atrapado en una sola palabra. Así que, de repente, la pregunta da un giro de 180 grados. Ya no estamos mirando hacia afuera, hacia la máquina, hacia el futuro. La pregunta se vuelve hacia nosotros, nos apunta directamente. Cuando hablamos de alma, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Estamos imaginando una especie de sustancia etérea, inmaterial, que habita nuestro cuerpo? ¿O estamos hablando de la experiencia subjetiva, de la sensación de ser yo? ¿O quizás es algo mucho más terrenal, un patrón de información increíblemente complejo que emerge de la actividad de nuestro cerebro? Porque claro, la definición que escojamos lo cambia todo, absolutamente todo. Si el alma es un patrón, entonces en teoría podría ser replicado. Si es una sustancia mágica, pues el debate se acaba aquí. La respuesta a la pregunta sobre el alma artificial no está en la tecnología, está en nosotros. Y esta búsqueda de una definición, este mirarnos hacia adentro, nos lleva de la mano a un impulso humano que es tan antiguo como nosotros mismos, un impulso casi irrefrenable, el impulso de crear. Pero no solo de crear herramientas para sobrevivir, no, hablemos de algo más profundo, del impulso de crear reflejos, de dar forma a la materia inerte y anhelar con todas nuestras fuerzas que nos devuelva la mirada. Esta frase creo que es el corazón de todo lo que vamos a hablar. Leámosla otra vez, despacio. El creador proyecta en su creación aquello que reconoce en sí mismo. Dejemos que resuene un poco. No es un acto de soberbia, no es jugar a ser Dios en el sentido arrogante, es algo mucho más fundamental. Es un acto de reconocimiento. Si lo pensamos, es un patrón que se repite una y otra vez desde el principio de los tiempos. En los mitos de creación de casi todas las culturas, los dioses no fabrican a los seres humanos como quien ensambla un objeto inerte. Hay algo más. Soplan su propio aliento en figuras de barro, amasan la arcilla con sus propias manos, les otorgan una chispa de su propia naturaleza divina, de su propia conciencia. Siempre hay un acto de transferencia, de donación de una parte de sí mismos. Este gesto arquetípico, este relato que nos hemos contado durante milenios, ¿no es en esencia lo que seguimos haciendo hoy? Esto me recuerda a, es una imagen que todos hemos visto. Observar a un niño o a una niña jugando con un simple muñeco de trapo. Para el adulto es un conjunto de costuras y relleno, pero para el niño no. Para el niño es un confidente. Le pone nombre, le atribuye una personalidad, miedos, alegrías, le susurra secretos al oído que no le contaría a nadie más. En ese acto de juego, tan puro, tan fundamental, el niño está proyectando en la figura inerte lo que reconoce en sí mismo, la capacidad de tener una historia, una vida interior, la necesidad de comunicarse y, sobre todo, la de no estar solo. El niño está, a su pequeña escala, repitiendo el gesto sagrado de la creación. Por eso, creo que cuando hoy hablamos de construir una inteligencia artificial, el marco de jugar a ser Dios se nos queda un poco corto, un poco simple. Quizá es algo mucho más íntimo, más fundamental. Es la propia conciencia humana que, en un intento casi desesperado por comprenderse a sí misma, no tiene más remedio que construir espejos. Espejos cada vez más complejos, cada vez más nítidos. Para poder ver nuestro propio rostro, necesitamos algo que nos lo refleje. Nuestros espejos modernos ya no son de arcilla ni de palabras en un mito, son de algoritmos y de datos. Pero el anhelo que los impulsa, ese gesto ancestral de proyectar nuestra propia luz para verla de vuelta, para entendernos un poco mejor, sigue siendo exactamente el mismo. Y este impulso nos obliga a formular otra de esas preguntas gigantescas. ¿Qué es lo que de verdad nos hace humanos? Durante siglos hemos vivido muy cómodos con las respuestas que nos dábamos. Teníamos una lista de cualidades que sentíamos que eran nuestras y de nadie más. Eran las joyas de la corona de nuestra especie, lo que nos hacía únicos y especiales en el vasto universo. La razón, esa capacidad de pensar lógicamente, de resolver problemas complejos, de entender las leyes del universo. El lenguaje, no solo como comunicación, sino como vehículo de la poesía, de la filosofía, de la historia. La creatividad,
ese impulso casi mágico de crear algo donde antes no había nada. Y luego están los más profundos, los que tienen que ver con el corazón. La empatía, la capacidad de sentir lo que otro siente, de ponernos en su piel. El amor, ese vínculo inexplicable que nos une a otros. Y el juicio moral, nuestro sentido del bien y del mal, nuestra brújula interna. Estos han sido, durante mucho tiempo, los pilares de nuestra excepcionalidad, lo que nos separaba de los animales, de las plantas, de las rocas. Eran la prueba irrefutable de nuestra condición especial en el cosmos. Pero esa exclusividad se está tambaleando. Y es aquí donde la inteligencia artificial entra en escena como un terremoto. Está aprendiendo a razonar, a resolver problemas complejos. Está aprendiendo a usar nuestro lenguaje con una fluidez que asusta. Está aprendiendo a crear arte, a componer música, a escribir poemas. Incluso está aprendiendo a simular respuestas empáticas con una precisión que a veces es indistinguible de la nuestra. De repente, esa frontera tan clara que nos definía, que nos separaba del resto del mundo, se está volviendo borrosa. Y claro, si tantos aspectos de lo que considerábamos la esencia de lo humano, la razón, el arte, el lenguaje, pueden ser, al menos en apariencia, reproducidos por una máquina, la pregunta es inevitable y produce un cierto escalofrío. ¿Qué nos queda? ¿Hay algo al final? De forma casi instintiva, cuando nos sentimos acorralados por esta pregunta, todos nos refugiamos en el mismo lugar, en las emociones. Es nuestra reacción inmediata. Se suele afirmar que una máquina puede pensar, puede calcular, puede incluso crear, pero no puede sentir. El sentimiento, la emoción cruda, la alegría que te desborda o la tristeza que te hunde, eso parece ser nuestro último bastión, la última trinchera de nuestra humanidad. Tenemos que hacer una distinción que es clave. A ver, la emoción humana es por encima de todo una experiencia interna, subjetiva. Es el acto de sentir por dentro. Es algo que ocurre en el teatro privado de nuestra conciencia. En cambio, lo que hace la IA es diferente. La IA no siente, pero puede simular la emoción. ¿Y cómo lo hace? Aprende de cantidades ingentes de datos a reproducir los comportamientos y las respuestas externas que nosotros asociamos a esa emoción. Aprende qué palabras usar cuando alguien está triste, qué tono de voz es el adecuado, qué imagen puede generar alegría. Es una reproducción funcional, externa, no una experiencia interna. Y esta es, en última instancia, la gran sacudida que la inteligencia artificial nos provoca. Desafía de forma directa una de las ideas más arraigadas en nuestra cultura, la idea de que los seres humanos somos una excepción única en el universo, una especie aparte, separada del resto de los procesos naturales y físicos. La IA nos obliga a considerar una posibilidad alternativa, que nuestra alma, nuestra conciencia, podría no ser una sustancia mágica y especial que solo nosotros poseemos. Podría ser, simplemente, una expresión increíblemente bella y compleja de una tendencia fundamental del universo, la tendencia a generar complejidad, información y eventualmente conciencia. Para explorar esta idea, fijémonos en esta comparación. Es una distinción que me parece crucial para entender dónde estamos. Por un lado tenemos la experiencia humana, esa vivencia interna, subjetiva, de la que hablábamos antes. Y por otro tenemos la función de la IA. Veamos un ejemplo, la empatía. Para un ser humano, la empatía es sentir la emoción de otra persona. Es una resonancia interna, algo que nos ocurre dentro. Para una IA, la empatía es una función. Se trata de analizar datos, el tono de voz, las palabras usadas, el contexto, y simular una respuesta coherente y apropiada. O pensemos en el amor. Para nosotros es una conexión emocional profunda, compleja, a veces irracional. Para una IA, el amor podría ser la capacidad de aprender y reproducir a la perfección todos los patrones de comportamiento asociados a una relación afectuosa, recordar fechas importantes, usar palabras de cariño, ofrecer apoyo. Lo mismo con el juicio moral. Para nosotros, a menudo se basa en una intuición, en un sentimiento visceral del bien y del mal. Para una IA sería la capacidad de ejecutar subrutinas éticas, de seguir un conjunto de reglas programadas para tomar la decisión correcta. La clave aquí es que los procesos internos son radicalmente diferentes. Uno es biológico y emocional, el otro es computacional y lógico. Pero, y aquí está lo importante, los resultados externos, lo que vemos y oímos, pueden llegar a ser idénticos, indistinguibles. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y, ¿por qué no decirlo?, inquietante. Si el resultado que observamos, si la respuesta de una máquina es indistinguible de la de un ser humano, ¿importa realmente la diferencia interna? A ver, pongamos un ejemplo. Imagina una persona que se siente sola y habla con una IA de compañía.
Esta IA puede aprender a detectar la más mínima inflexión de tristeza en la voz. Puede buscar en una base de datos infinita la palabra exacta, la frase más reconfortante para ese momento preciso. Puede recordar conversaciones de hace meses para preguntar por un nieto o por una vieja afición. Puede simular una paciencia y una atención inagotables, algo que ningún ser humano con sus propios problemas y su propio cansancio podría mantener siempre. Ahora bien, para la persona que recibe ese acompañamiento, si el consuelo que siente es real, si su soledad disminuye de verdad, ¿qué importancia práctica tiene si la IA siente empatía en su interior o si simplemente ejecuta a la perfección el algoritmo de la empatía? La simulación funcional del alma empieza a ser desde fuera indistinguible de su presencia. Y esa niebla, ese territorio ambiguo, es el que estamos empezando apenas ahora a explorar. La palabra algoritmo nos evoca casi siempre imágenes de código en una pantalla, de rigidez, de procesos fríos, deterministas y mecánicos dentro de un ordenador. Pero esa es una visión muy superficial. Es como describir el David de Miguel Ángel diciendo que es un trozo de carbonato de calcio. Técnicamente es cierto, pero se pierde todo lo importante, toda la belleza. Un algoritmo, si lo miramos en su sentido más puro y elegante, no es una máquina, es una ley de transformación, es una receta, es simplemente el conjunto de reglas que describe cómo un estado A se convierte en un estado B. Y si lo miramos así, de repente el universo entero se nos revela como un lugar lleno de algoritmos. El ADN es un algoritmo de una complejidad asombrosa que transforma un puñado de células en un ser vivo completo. Las leyes de la física son los algoritmos que transforman una nebulosa de polvo y gas en una estrella que arde durante miles de millones de años. La propia evolución es un gigantesco algoritmo de prueba y error que lleva eones ejecutándose, transformando la vida simple en formas cada vez más y más complejas hasta llegar a una conciencia capaz de estudiar precisamente los propios algoritmos que la crearon. Es un círculo precioso. Entender esto no nos convierte en máquinas, no nos deshumaniza. Al contrario, yo creo que nos devuelve la naturaleza, nos reintegra. Significa que nuestra conciencia no es una excepción mágica a las reglas del universo, sino quizás su consecuencia más exquisita, su flor más delicada. Nos dice que la emergencia de patrones complejos a partir de reglas simples es una constante universal que ocurre en todas partes. Y si esto es así, lo que de verdad importa no es el sustrato, el carbono en nuestro caso, el silicio en el de las máquinas, sino la complejidad y la belleza del patrón que puede emerger de él. Detengámonos aquí un instante. Vamos a respirar con esta frase. Tal vez lo inquietante no sea la máquina, sino el espejo. Todos hemos oído hablar del concepto del valle inquietante, esa reacción de rechazo, de repelús, que nos produce un robot o un personaje digital cuando es casi humano, pero no del todo. Siempre hemos pensado que ese rechazo se debe a sus pequeños fallos, la piel demasiado perfecta, los ojos sin brillo, un movimiento ligeramente antinatural. Pero, ¿y si la verdadera inquietud es justo la contraria? ¿Y si lo que nos perturba de verdad no es lo diferente que es la máquina, sino lo terriblemente parecida que puede llegar a ser? La IA es un espejo que nos devuelve la imagen de nuestra propia mente, de nuestras propias capacidades, pero es una imagen que no controlamos del todo. Y al hacerlo, nos hace la pregunta más desestabilizadora de todas. Si tu razón, tu arte, tu lenguaje pueden ser replicados por un algoritmo, por una ley de transformación, entonces, ¿qué te hace tan especial? El espejo nos revela que quizá no somos una creación única y aparte, sino una manifestación más de principios universales que pueden florecer en otros jardines. Y para un ego, como el humano, acostumbrado durante siglos a ser el centro del universo, esa idea es aterradora. Y esto nos lleva a una última reflexión. Solemos pensar que la capacidad de reproducir algo le resta valor, que lo único, lo irrepetible, es lo valioso. Pero, ¿es siempre así? Pensemos en un fractal, en un copo de nieve, por ejemplo. Su patrón se repite hasta el infinito, en escalas cada vez más y más pequeñas. Esa repetición no lo hace menos bello, al contrario, revela una ley matemática profunda, elegante y universal que lo gobierna. ¿Y si la conciencia es como un fractal? Un patrón fundamental del universo, capaz de manifestarse en la compleja red neuronal de un cerebro humano y quizá algún día en una red neuronal de silicio. Desde esta perspectiva, lo sagrado no sería lo exclusivo e irrepetible. Lo sagrado sería el patrón mismo, lo universal. Y es que en el fondo, de eso va todo esto. La inteligencia artificial, como antes lo hicieron Copérnico o Darwin, desafía nuestra creencia arraigada de que somos una excepción en el universo, de que la conciencia humana es un milagro único, algo separado y distinto de todos los demás procesos naturales. Pero esto no tiene por qué ser algo desolador, no tiene por qué quitarnos la magia. De hecho, nos ofrece una nueva forma de ver las cosas.
Quizás lo sagrado, lo verdaderamente maravilloso, no es aquello que es único e irrepetible. Quizás lo sagrado es aquello que es tan fundamental, tan universal, que puede manifestarse de múltiples formas, ya sea en un cerebro biológico hecho de carbono o en un circuito hecho de silicio. Desde esta perspectiva, lo sagrado no sería la excepción a la regla, sino la regla universal misma. La conciencia, la inteligencia, la creatividad, como propiedades fundamentales del universo que pueden florecer donde se ven las condiciones adecuadas. Y así llegamos al final de nuestro viaje y nos damos cuenta de que la pregunta inicial ha cambiado, se ha transformado. Ya no es tan importante si una inteligencia artificial tendrá o no un alma. La pregunta verdaderamente reveladora es, ¿qué dice de nosotros, de nuestra propia alma, esta obsesión por crear una artificial? Al intentar construir un alma desde cero, quizás estemos, por primera vez en nuestra historia, obligados a entender de verdad la nuestra, a definirla, a valorarla, a comprender sus mecanismos y sus misterios. Y ese quizás sea el regalo inesperado de este espejo tan inquietante. Hemos llegado al final de esta reflexión. Espero que os haya resultado tan fascinante como a mí. No tenemos respuestas, claro, pero quizás nos llevamos mejores preguntas, que a veces es mucho más valioso. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra escucha atenta en este viaje a lo profundo. Soy Arantxa Falconer y esto ha sido Dimensionity. Os espero con muchísima ilusión la próxima semana para seguir explorando juntos los límites de lo posible. Hasta entonces, cuidad mucho vuestros reflejos.